Bueno, lo que le iba a contar yo. A ver. Te lo resumo así nomás, no voy a entrar en demasiadas cosas. Leí un cuento que se llama Cosas de niños. Es un duende elfo que llega a la casa de un escritor de fantasía y le dice que lo ayude a dominar el mundo. O sea, es un pequeño... Y se supone que es una cucaracha en dos patas, como Pepe Grillo, ¿cachai? Claro, pero él decía que era un duende. Y en particular era como... Supuestamente la historia que contaba este duende era que él venía de una isla que se llamaba Avalon, que queda al medio del Pacífico, y que la raza humana había cortado contacto con ellos hace como 200 años cuando inventaron la electricidad. Entonces ya no se hicieron necesarios. Y bueno, la electricidad y la onda electromagnética y el telégrafo y toda esa weá empezaron a intervenir, al final se empezaron a recluir allá. Entonces este weón llegó y le dijo que lo ayudara, po. Y el weón se niega, y el weón le dice, weón, estáis cagado. ¿Sabéis por qué estáis cagado? Porque tú crees en las hadas. Y claro, era un escritor de ciencia ficción, era un escritor de fantasía. Es un escritor de fantasía, entonces él creía en los elfos, en la magia, y justo está escribiendo y se le presenta el elfo, y el weón no cuestiona su existencia, y en ese momento el elfo lo captura, como lo toma bajo su control mental, porque cree en las hadas, como Peter Pan, así como yo creo en las hadas, tal cual. Y dice que a través de la fuerza que ejerce su cuerpo y su mente y su psiquis, él puede usar su mente para controlar a su esposa y la controla, bueno. Se toma de rehén a la familia este duende escarabajo, se toma de rehén a la familia. El güey le dice, bueno, tu hijo de 5 años claramente lo puedo dominar así nomás y yo puedo usar la mente de tu hijo para dominar a todo el barrio. ¿Por qué? Porque es un niño y los niños creen en las hadas, po. El tema es que el compadre se levanta de la silla. Entra el niño, el güey lo amenaza de que se vaya, ¿cachai? En eso que el güey se va de la habitación, se escucha un ruido. Así como, ¡ah! Y un libro, así, ¡ta! ¿Y qué pasó, cachai? El buen vuelve y estaba muerto el escarabajo duende, estaba muerto. Lo habían matado con un librazo, así, ¡ta! Y tú decís, ¿qué pasó? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué el escarabajo no mató a la familia si tenía todo el control? Y ahí es donde me pareció bien interesante el final del cuento, que es porque los niños, según dicen ahí, los niños ya no creen en las hadas, pues. El pendejo decía así como, bueno, ¿dónde está Ben 10? Así como en la época de ahora, bueno, a mí me gusta Ben 10, me gusta Dragon Ball. Yo no creo en las hadas, que esa weá es para viejos culiados que leen fantasía. Entonces, claro, cuando el duende, el escarabajo duende, intentó tomar el control de la mente del cabro chico no creía en las hadas porque no las conocía, weón. Y inmediatamente el ser superior, weón, murió porque pensó que los niños iban a creer siempre en la hada, pues, weón. Lo encontré chistoso igual, y me dio risa igual el final. Hay varios cuentos breves que leí, la verdad es que no hay mucho. Hay un cuento que dura 2 páginas, muy corto, que literal es un boomer. Imagínate el boomer más boomer que podáis pensar. El weón es como el sheriff de un lugar, así. Y llegó un weón y le dijo, hola, vengo del planeta Venus y venimos a parlamentar con la humanidad. Quiero ver a tu líder. Y el weón le dice, ya, ¿y qué más querís? No, que trae al presidente. Y ahí Wong dice, vos querés también que te traiga a la Corte Suprema, al alcalde, sí, por favor, a todos. Y el weón es como que tiene al asistente al lado que lo está mirando, así claramente el otro weón es como un ser medio divino. Y el weón le dice, ándate a la mierda, le dice. No estoy ni ahí, como que de Venus, ándate, o sea, como que de Venus, chao, ándate a la mierda. Y el weón le dice, bueno, yo puedo leer tu mente y puedo intuir a través de tus pensamientos que realmente te repugna mi presencia, así que nos vamos. Me siento profundamente ofendido. Y se va. Y de repente salen a ver por la ventana y se sube un platillo volador y se va. Ese es el cuento, dura 3 páginas, que se trata de cómo la humanidad se perdió la oportunidad de contactar con seres de otro planeta por culpa de un boomer que no quiso colaborar. Entonces el cuento parte diciendo cómo esta es la historia de por qué nunca jamás nos van a visitar los extraterrestres. No porque no sea posible, sino porque vinieron y les dijeron que no. Es como la historia de un weón boomer que les dice que no a los extraterrestres, como váyanse, así como, y no vuelven nunca más. Ese es el cuento, muy corto, chistoso, la verdad. Siguiente cuento, hay uno que la verdad es que lo encontré demasiado fantástico, que se llama La trompeta del juicio final. Es un cuento donde literal se produce lo que dice la Biblia. ¿Se acuerdan lo que dice la Biblia cuando va a sonar la trompeta del juicio final? Como va a ser el apocalipsis. Cuando tira la trompeta, supuestamente todos los muertos se van a levantar de la tierra. Todos los muertos se van a levantar de la tierra. Y van a empezar a caminar por el mundo. Esa es la profecía de la trompeta del juicio final. Cuando toque, los muertos se levantarán de la tumba, ya no habrá más muerte y todos serán juzgados supuestamente por esta entidad.
Entonces, nada, el libro parte en una voladísima pero increíble donde están hablando los ángeles, estos ángeles como de Evangelion, donde están hablando acerca del destino de la humanidad y están instalando la trompeta del juicio final y decía como, es que está programado el juicio final para acá, así que hay que hacerlo ahora, y específicamente en 1957. Aquí es, ¿cachai? Cuando se inicia la era atómica, ahí es cuando se programa el juicio final. El interesante del cuento es que es un personaje que va viajando hasta un cementerio y se va encontrando con distintas personas que reviven en el tiempo. Entonces, claro, un cura que le dice que este es el juicio final y que no juzgan por pecadores, un maestro de historia, un weón que se parece a Don Quijote, una maestra. Hay muchos personajes que se van encontrando con él y que estaban muertos, efectivamente. Y le cuentan, yo morí en tal fecha y reviví ahora y esto es lo que yo opino de esta wea. Entonces, bien chistoso porque, claro, distintos personajes de distintas épocas tenían como distintas... Bueno, el buen llega al cementerio y hay como un buen de la guerra civil estadounidense y dice, bueno, vienen los indios. ¿Has visto un indio alguna vez? Eso dice. ¿Has visto un indio alguna vez? Bueno, son bestias. Y vienen, así que me voy a quedar acá hasta que vengan, ¿cachai? Y en eso se empiezan a derrumbar las casas y como que toda la civilización se está cayendo, pero nadie muere. Todo se acaba así como en Evangelion, como cuando llega el juicio final. Todo se está acabando, pero todos van viviendo todo el rato. El final es como que termina con diciéndole a Dios, porque hablan con Dios en esta wea, y le dicen que se confundió, que no es la fecha. Y entonces el weón le dice, de acuerdo con las pruebas internas creaste dentro de este universo, han transcurrido casi 4.000 millones de años, sin especificaciones, pues. ¿Cuál es el año 1957? ¿Por qué no es el 5.960 según los orientales o el año 400.000, ¿cachai? Como que en el fondo estaba pronosticado el juicio final para en 1957. Según Occidente era 1957, pero bueno, según Oriente no, según otros lugares tampoco. Entonces, ¿cuánto llega el 1900? Según otros lugares ya pasó. Entonces a Dios le dice como, bueno, entonces estamos desprogramados, cancelemos todo. Y cancelan el juicio final. Al final cancelan el juicio final. Claro, como que se cancela el fin del mundo porque estaba mala la fecha. Ese es el cuento. Hay uno que sí me pareció casi profético. Me pareció casi profético, la verdad. Sobre todo considerando en la época en la que estamos. Se trata de un niño que está interesado en saber cómo era la escuela de hace 100 años, ¿cachai? Porque están en el futuro. Entonces, el maestro que está en una pantalla le dice que antiguamente, porque aparte es una suerte de inteligencia artificial el maestro, entonces claro, antiguamente los niños y las niñas iban a colegios o lugares de educación y compartían con sus compañeros, asistían a clases y recibían educación de los profesores. Y él le decía, pero un profesor humano, como un humano no está capacitado para enseñar a nadie. Decía, así eran las cosas de antaño y toda la weá. Finalmente la weá termina con que al pendejo lo llaman y tiene que sentarse a clase online. Y el pendejo empieza a disociar mientras está en clase online y dice como, qué divertidas deben haber sido las clases hace 100 años, cuando se podía ir al colegio, cuando se podía salir de la casa para ir al colegio. Este relato fue hecho hace casi 80, o sea, hace casi 70 años, man. Y como que claro, era de un pendejo que decía, hoy qué divertida haber sido la escuela cuando había que ir. Y ahora es como, claro, el gol estamos viviendo en esa época, donde teniendo clases online y todo lo demás. Esto está profético, está interesante. Se llama ¿Cuánto se divertía en el cuento? Y el penúltimo se llama, como ustedes, gente, se llama El Chistoso. Este me gustó harto porque dentro de la ciencia ficción hay un elemento que se llama la multivac. La multivac es la supercomputadora, prácticamente una inteligencia artificial, que crea Asimov en este mundo de fantasía y ciencia ficción, donde es una computadora quien mueve el desarrollo de la humanidad. Entonces yo le había contado el stream pasado de cómo Multivac, en otro stream de Asimov, cuando le actualicé las lecturas, cómo Multivac elegía al presidente de Estados Unidos. El tema es que este cuento trata de que estaban trancados con Multivac. Imagínate al ChatGPT dando respuesta, imagínate que se crea un consejo de preguntadores a ChatGPT que logran que la Multivac le dé información. O sea, ellos hacen prompts, preguntas, y les van dando respuestas la Multivac, ¿cachai? La computadora les va dando muchas respuestas. El tema es que Multivac ya como que estaba en un punto en donde ya no respondía a tantas weas porque ya todo lo preguntable ya había sido preguntado. Entonces hay un weón que pertenece a un consejo de gente que es como interpretadora de la voluntad de la Multivac, porque bueno, estamos en ese nivel. En un punto le pregunta, lo pillan a este investigador que le está contando chistes a la wea.
que le está contando chistes a la Multivac. Por eso se llama el cuento el chistoso. Porque es un investigador que ya no tenía que más preguntar y le empezó a contar chistes a la computadora. Compraba libros de chistes, sacaba libros de chistes y se los leía a la Multivac todo el rato. Y los buenos empiezan a decir, man, estamos despilfarrando millones de dólares en esta investigación y no quiero cuestionar tu voluntad como gran preguntador de la Multivac, pero man, ¿por qué le estáis preguntando? ¿Por qué le estáis contando chistes a la wea? Esta wea puede curar el cáncer, man, y tú le estáis contando chistes. O sea, el buen dice, le cuenta un chiste al buen que le está preguntando. Dice, ya, mira, te voy a contar un chiste. El buen se ríe. ¿Por qué te ríes? Le dijo. ¿Por qué te estás riendo? Te acabo de contar una historia de una persona horrible que vive en el mar, que está a punto de morir y se tira un chiste y tú te ríes. Porque esa situación trágica lleva al humor, ¿cachai? Y eran puros chistes como de inicio muy cruel y muy graciosos, ¿cachai? Entonces, claro, él quería llegar al primer chiste de todos, al primer humor que había hecho, después de ingresar como todos los chistes que se sabía y existían en la humanidad. Con esa información quería que Multivac le respondiera, primero, de dónde viene el sentido del humor. Imagínate, le hubiera preguntado cuál es el pez más ordinario. El tema es que empezaron a buscar la talla primigenia, el primer chiste que se había contado en la historia de la humanidad. Y llegaron a chistes culeados así como de brontosaurios y weá, así como de la caverna. El tema es que le hacen dos preguntas a la Multivac después de la investigación, y es el final del libro. Le preguntan a la Multivac, ¿cuál es el origen del primer chiste? Y ahí yo quedé de una pieza, porque él dice, la Multivac, la computadora responde, que es de origen extraterrestre. Que el sentido del humor había sido implantado por una raza alienígena que le habían enseñado el sentido del humor a los seres humanos. Así como ellos le habían contado el primer chiste. Y eso fue desencadenando toda una wea. Y bueno, preguntaban, ¿pero por qué? ¿Por qué los extraterrestres van a andar contándole chistes a la raza humana? Y finalmente era porque estaban haciendo experimentos. Donde estaban haciendo experimentos con la raza humana, cómo se comportaban, como sujetos de prueba. Entonces hay una raza alienígena que utilizó el humor, el sentido del humor, como una herramienta de investigación. Pero eso no es lo mejor, porque después viene la segunda pregunta. La segunda pregunta que le hicieron a la máquina fue, ¿qué efecto tendría en la humanidad que la gente conociera este secreto? Es decir, que todo el sentido del humor había sido creado por extraterrestres. Y la máquina responde a la hora igual, responde que desaparecería el sentido del humor, que ya no sería gracioso el chiste. Onda, contar el significado y el origen del chiste y cómo se crea le quita la gracia a todos los chistes que se podrían inventar de ahí para adelante. Y se echan el sentido del humor. Gracias a la computadora Multivac se echan el sentido del humor, man. Y ya no, la gente ya no tiene sentido del humor, ya no es chistoso, po. Porque si te dicen que todos los chistes son un experimento extraterrestre, la gente se deja de reír, po, weón. Explicaste el chiste original. Le quitaste toda la diversión de aquí para adelante para todo. Entonces, weón, es como estandaperos los pierden todo. Y claro, ese era finalmente lo chistoso de la situación. Como que en eso de contarle chistes encuentran un dato arqueológico de la raza humana y se echan el sentido del humor de la humanidad. Se lo echan. Así que nada, entretenido igual, entretenido cuento. Pero el más entretenido de los 7-8 cuentos que leí es uno que se llama Satisfacción Garantizada. Es una ama de casa cuyo esposo es un gran científico y crearon un androide con un cerebro positrónico. ¿En qué sentido? Que él necesitaba probar al androide en ambiente humano y lo trae para la casa para que ayude a la señora. Entonces, nada, pues la señora de la casa se sentía fea, como que no era suficiente, como que se sentía poco bonita y la weá, y sentía que la casa estaba fea. Entonces el androide, muy dulce, le empieza a ayudar con la casa, a mantenerla limpia, le empieza a buscar libros de diseño, ella le trae como distintos libros de moda, y le arregla el pelo, ¿cachai? Como que la enchula. Y en un punto, la mujer se da cuenta que está enamorada del androide. Bueno, claro, porque el esposo no la pescaba en nada, y el androide estaba volviéndola más bonita, arreglando la casa, y como que la buena se empieza a enamorar del androide, po. Y el androide también cae en el huevo, po. También como que se acerca a ella, ¿cachai? Y como que ella, claro, como que se vuelve todo bien así como medio romántico, y se sentía muy mal. El tema es que, weón, el androide logra que invite como a las amigas ultra cuicas de ella para que vean la casa como estaba y para causarles celos, po.
Y efectivamente, como que todas las personas que fueron a la casa como de alta sociedad terminan como súper celosas de su casa bonita, de su pelo bonito, de su ropa bonita. Y claro, el androide planeó todo eso. El tema es que, claro, al día siguiente la buena dice, bueno, no me puedo estar enamorando de un pedazo de hojalata, así que ándate. Y se fue, porque tenía que volver a la fábrica el androide, ¿cachai? Si era un rato. El tema es que tenían que evaluar, después de la situación que pasó, cuál es el resultado del experimento. O sea, eso fue un experimento. El androide llegó, enamoró a la ama de casa y le arregló la vida y hizo que mejorara su estatus social y después se fue. Y ella quedó destrozada porque se enamoró de un androide. Como Detroit Become Human, claro. Entonces, ¿cuál creen ustedes que fue la consecuencia del experimento? Considerando que la primera ley de la robótica de Asimov es: un robot no puede hacer daño a una persona por acción o por inacción. ¿Cuál es la conclusión, cachai? ¿Cuál es la conclusión del estudio? ¿Para qué sirvió esa weá? Y ahí es donde dije, buen plot twist le pegaron estos mangakos. Buen plot twist le pegaron a la weá, porque la verdad es que no... Claro, es que eso decían, pues Fran Chuchu dice ahí, decían que le había hecho daño emocional al androide. ¿Por qué? Porque la había enamorado a propósito sabiendo que era un androide, entonces finalmente fue malo. Y ahí es donde la psicóloga, que es una psicóloga que crea los cerebros positrónicos de apellido Calvin, si no me equivoco, que es como un personaje que recurre mucho a la literatura Asimov, que es la doctora que crea el cerebro positrónico, este cerebro ficticio que utilizan los androides, que es el invento que marca la diferencia entre universos de Asimov. Hay universos de Asimov. Hay universos donde se creó el cerebro positrónico y otros donde no. Donde se creó el cerebro positrónico, crean estos androides y les meten las 3 leyes de la robótica, que son 4 finalmente, pero la de Yo Robot. Un robot no debe hacer daño a otro ser humano por acción o inacción. Un robot debe tender a la autoconservación sin poner en peligro la primera regla. Y creo que la tercera es un refuerzo de las otras 2, pero en el fondo todo se asegura de que el robot no vaya a hacer daño. Entonces, ¿cuál es el razonamiento que utilizó la doctora para explicar qué hizo el androide? El robot, al llegar a la casa, el robot, síganme la idea. La ama de casa, la señora, estaba muy deprimida porque su marido no la pescaba, porque estaba fea, y estaba en la mayor de las penas. Entonces la regla de Asimov, la primera regla, dice que un robot no puede hacer daño a otra persona por acción o inacción. Acción significa que un robot mate a alguien. Pero ¿qué pasa si un robot altamente inteligente convive con una persona con depresión? Si el robot no hace nada y la persona se suicida, está violando la primera regla. Entonces el robot asume como regla primordial que el deber de él es mantener la salud mental de ella. ¿Y cómo mantiene la salud mental? Ayudándola con todos los complejos que tenía, ¿cachai? Lo que más podía hacer un robot, ¿cachai? Como tratar de que ella saliera de la depresión, que se diera cuenta que era bonita, que se podía arreglar, que podía cambiar la casa, que sus amigos no tenían nada que envidiarle, ¿cachai? Que era una persona íntegra. Y finalmente esa es la conclusión. Que el robot hizo eso de enamorarla. No se enamoró el robot no se puede enamorar. Es un robot, ¿cachai? Eso es lo que tenéis que tener claro al final del cuento. Como, man, es un robot, no se puede enamorar. Pero puede haber simulado un efecto de enamoramiento para evitar que esta persona se siguiera haciendo daño. Brígido igual, weón. Brígido igual. Lo encontré zafado. De hecho, la doctora lo explica al final del cuento. El asistente, que se llama Peter, le dice... Pero doctora, enamoró a un humano y eso le causó daño emocional. La doctora Calvin es bien así como directa igual. Y le dice, enamora Peter, no seas idiota. ¿De veras no entiendes? Esa máquina tenía que obedecer la primera ley. No podía permitir que se dañara a un ser humano. Y Claire, Vermont, la señora del cuento, le hacía daño a su sensación de ineptitud, al punto de la depresión. Así que él la enamoró, pues ninguna mujer dejaría de apreciar el cumplido de ser capaz de despertar la pasión de una máquina fría y sin alma. Y esa noche Tony descorrió las cortinas deliberadamente para que todos los demás que estaban fuera de la casa pudieran ver que ella estaba con un hombre apuesto y guapo. Sin ningún riesgo posible para el matrimonio de Claire, porque realmente no pasó nada. Creo que Tony fue muy listo, o sea, Tony del androide. Y le dice, Peter, estás ciego. Tan ciego como lo estaba yo. El modelo TN, el androide, sería reconstruido totalmente, pero no es para razones. Por todo lo contrario, todo lo contrario. Es raro que yo lo pasara por alto, aunque tal vez refleja un defecto mío. Verás, Peter, las máquinas no pueden enamorarse, pero, por mucho que sea lamentable y aterrador, los seres humanos sí. Esto da mucho que pensar, la verdad. A mí me dejó como... Sí, es verdad, las máquinas no pueden enamorarse, pero perfectamente puedes simular que una persona podría eventualmente enamorarse de un robot, po. Y no es culpa del robot.
Y finalmente, claro, me atraparon, gente. Finalmente es cine. Finalmente es cine. Y esa es la finalidad igual, po. Las personas que se enamoran de ficticio y el robot que está obligado a evitar que esa persona se haga daño, por acción e inacción. Primera regla de los robots de Asimov.